Muchos conocen Jerusalén como la Ciudad Santa, un lugar sagrado para diversas creencias y tradiciones milenarias, pero bajo sus calles y templos se esconde un oscuro secreto que pocos han oído mencionar. Un pasaje oculto, cubierto por siglos de silencio, alberga algo que jamás debe ser descubierto. Sin embargo, la curiosidad humana siempre ha sido una fuerza imparable. Nos adentramos en el túnel de Warren pensando que solo encontraríamos ruinas antiguas, pero lo que vimos allí desafió toda lógica y despertó a ver fuerzas que deberían permanecido dormidas, y el precio que pagamos por ello fue más alto de lo que jamás imaginamos. Me llamo David Salazar, y si estás leyendo esto, quiero que entiendas algo: no busco redención. No hay absolución para lo que hice ni para lo que permití que ocurriera. Escribo esto porque la verdad no puede quedar enterrada junto con mis compañeros. No busques respuestas, no viajes a Jerusalén y, sobre todo, no entres al túnel de Warren, porque el mal no está enterrado, solo está esperando. No hay un solo día en que no reviva lo que ocurrió. Las noches son un desfile de imágenes que se graban en mi mente como cicatrices abiertas. Despierto con la garganta seca, cubierto de sudor frío, y aunque ya no grito, sé que el silencio no significa olvido. Mis manos tiemblan cada vez que sostengo un bolígrafo, pero debo escribirlo. No importa si me creen o si me llaman loco, alguien tiene que saberlo. En 1983 tenía 34 años y trabajaba como periodista para una agencia internacional. Me asignaron cubrir el Yom Kippur en Jerusalén, una historia rutinaria sin mayores complicaciones. Viajé con mi equipo. Sarah Blake, nuestra productora, organizada y ambiciosa. Rachel Cohen, la camarógrafa, con un ojo único para captar la esencia de cada lugar. Mark Fisher, el sonidista, siempre pragmático y un poco supersticioso. Tom Hardy, el ayudante técnico, obsesionado con los misterios de las civilizaciones antiguas. Eliav Ben-Ari, nuestro guía local, un hombre reservado que parecía saber más de lo que decía. Jerusalén nos recibió con un silencio que se sentía antiguo, pesado, como si la propia ciudad estuviera conteniendo el aliento. Durante el Yom Kippur, las calles estaban vacías, cada piedra impregnada de una historia demasiado grande para ser comprendida en una sola mirada. Todo comenzó como cualquier otra cobertura, pero luego escuchamos sobre el túnel de Warren. Eliav no quería hablar de ello. Cuando un rabino mencionó su existencia, cambió de tema rápidamente, pero Tom se aferró a la idea. No era solo un pasaje subterráneo, era un lugar donde la historia y el mito se mezclaban en algo que la mayoría prefería olvidar. No escuchamos las advertencias, no sabíamos lo que estaba esperando bajo tierra. No voy a mentir. En ese momento no sentía miedo, solo una leve incomodidad, un presentimiento que ignoré como tantas otras veces en mi vida. Pero la primera señal de que algo no estaba bien llegó mientras revisábamos nuestras grabaciones. En uno de los audios captamos un murmullo. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba allí, en un idioma que ninguno de nosotros podía reconocer. Rachel insistió en que tal vez era solo ruido de fondo. Mark, aunque nervioso, dijo que era interferencia. Eliab se levantó y se marchó sin decir una palabra. No fuimos lo suficientemente listos para detenernos. Esa misma noche, Tom encontró un libro en un mercado, un manuscrito antiguo en hebreo y arameo, lleno de símbolos y fragmentos de rituales. Decía que en Jerusalén, antes de que el primer templo fuera construido, había adoradores de algo que no era Dios. Hombres que sacrificaban en la oscuridad, que susurraban nombres prohibidos y abrían puertas que nunca debieron ser abiertas. Entre las páginas,
un nombre aparecía repetidamente: Zafariel. El portador de la plaga, el destructor de la carne. Y así, como si hubiéramos sido guiados, decidimos entrar al túnel, descender a la oscuridad y enfrentarnos a algo que nos estaba esperando desde hace siglos. Ahora sé que ese fue el verdadero comienzo de nuestra condena. Pero me estoy adelantando. A continuación te contaré cómo todo empezó y qué fue lo que descubrimos. Recuerdo el avión aterrizando en Israel, el sol reflejándose en la pista con una intensidad que me hizo entrecerrar los ojos. Sara iba revisando la agenda en voz alta, asegurándose de que todo estuviera en orden, mientras Mark bromeaba sobre cómo el clima aquí quemaba hasta el alma. El aeropuerto Ben Gurion estaba abarrotado. Familias reunidas, turistas con cámaras en mano, rabinos con vestimentas tradicionales caminando con expresión solemne. Desde el primer momento sentí que algo nos observaba. Nuestro guía, Eliab Ben Ari, nos esperaba a la salida. Era un hombre alto, de piel curtida por el sol y ojos oscuros que parecían analizar todo a su alrededor. Me dio un apretón de manos firme y una mirada que se extendió un segundo más de lo normal. Bienvenidos a Jerusalén. Rachel sacó la cámara y empezó a filmar mientras avanzábamos por la carretera. A través de la ventana, la ciudad parecía congelada en el tiempo. Calles estrechas, piedras centenarias, mezquitas, sinagogas, iglesias, un lugar donde la historia pesaba como un fantasma omnipresente. Esa primera noche nos alojamos en un hotel cerca de la ciudad vieja. Tom, obsesionado con su libro antiguo, nos hablaba sobre pasajes en hebreo que mencionaban ritos prohibidos. Jerusalén no siempre fue sagrada para Dios, dijo con una sonrisa. También lo fue para otros seres. Sara le pidió que se concentrara en la producción. No estábamos allí para buscar misterios, sino para documentar la festividad de Yom Kippur. Pero Tom, él nunca supo cuándo detenerse. Al día siguiente, comenzamos el rodaje. Capturamos las calles vacías, los rezos en el muro de los lamentos, el aire solemne que envolvía la ciudad. Durante una entrevista con un rabino salió el tema del túnel de Warren. Ese lugar no debe ser explorado, dijo el rabino bajando la voz. Es un umbral, no un túnel. Eliab interrumpió bruscamente, cambiando el tema, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, mientras revisábamos las grabaciones, ocurrió algo extraño. En el audio captamos un murmullo que ninguno de nosotros había escuchado en vivo. Un susurro, lento, bajo, un hebreo antiguo que Eliab se negó a traducir. Nos miró con los ojos vidriosos y salió de la habitación sin decir palabra. Sara apagó la grabadora. Mañana seguimos grabando. Olvidemos esto. Pero Tom no olvidó nada. Esa misma noche, decidió que el túnel de Warren debía ser nuestra siguiente locación, y con esa decisión comenzamos a sellar nuestro destino. La idea de entrar al túnel de Warren dividió al equipo. No fue una decisión unánime. Tom estaba obsesionado con lo que había leído en su libro. «Miren esto», dijo, hojeando las páginas con una intensidad casi maníaca. «Aquí habla de un pasaje oculto en Jerusalén, un túnel que conecta con algo más antiguo que la ciudad misma». Sara, siempre buscando la historia más impactante, vio una oportunidad. Si logramos grabar imágenes exclusivas de este lugar, el reportaje será un éxito. Pero Eliab no estaba de acuerdo. Ese túnel es un lugar prohibido. Nadie entra allí, ni siquiera los arqueólogos. ¿Por qué?, preguntó Mark, cruzándose de brazos. ¿Es peligroso? No es cuestión de peligro, es cuestión de lo que pueda despertarse. El silencio que siguió a sus palabras dejó un peso en la habitación. «Miren,
No tenemos que hacerlo. Podemos quedarnos con el material que ya tenemos, dijo Rachel nerviosa. Hay muchas historias que contar aquí sin tener que meternos en sitios que no nos corresponden. ¿Acaso no quieren saber la verdad?, interrumpió Tom, casi con furia. No estamos aquí para grabar turistas rezando, estamos aquí para descubrir algo que nadie ha contado. Yo los observaba a todos. Sentía la presión en mi pecho. No quería ir. No porque creyera en lo que decía Eliab, sino porque todo esto olía mal, pero también sabía que, al final, Sara siempre se salía con la suya. «Está decidido», anunció ella finalmente. «Vamos al túnel». Eliab apretó los labios. No dijo nada, pero vi el miedo en sus ojos. Esa misma noche, nos dirigimos al acceso más cercano al túnel de Warren. Jerusalén estaba en silencio absoluto. No había autos, no había voces, solo el viento rascando las piedras. Llegamos a una entrada oculta entre los muros de la ciudad vieja. Eliab sacó una linterna y nos miró a todos antes de abrir la puerta de metal oxidado. «Lo que pase aquí dentro, no hablen de ello con nadie». Descendimos en fila, uno tras otro. El aire cambió. No era solo humedad, era algo más denso, más pesado. Había un olor agrio, como tierra mojada mezclada con algo rancio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunas inscripciones en hebreo, otras en arameo, y algunas que no reconocíamos. Tom, emocionado, pasó la mano sobre una de ellas. «Dios, esto es antiguo». Sara sacó la cámara. Rachel iluminó las tallas, figuras distorsionadas, rostros alargados con bocas abiertas en un grito eterno. El túnel parecía extenderse sin fin. Cada paso que dábamos, el sonido se apagaba más. No había viento, no había eco, como si estuviéramos en el vientre de algo vivo. «No debimos venir aquí», susurró Eliab. «Cállate», respondió Tom. «Miren esto». Al fondo del túnel vimos algo imposible, un altar, una losa de piedra con marcas grabadas alrededor y restos de lo que parecían ser cenizas. Sara se acercó con la cámara. El sonido en los micrófonos comenzó a distorsionarse. Mark golpeó el audífono en su oreja. «¿Qué carajo es ese ruido?» «No es el equipo», susurró Rachel. El sonido seguía aumentando. Un murmullo, algo susurrando en la oscuridad. El mismo sonido que habíamos captado en las grabaciones, pero esta vez no venía del audio, venía de dentro del túnel. El murmullo no se detuvo. Parecía deslizarse por las paredes del túnel, colándose en nuestros oídos como un veneno invisible. «Vámonos». Eliab susurró con los dientes apretados. «Ahora». Pero antes de que pudiéramos movernos, las luces de nuestras linternas parpadearon y por un segundo todo quedó en completa oscuridad. El sonido de pisadas resonó en el túnel. No eran nuestras. Mark encendió la luz de su cámara justo a tiempo para revelar algo que nos heló la sangre. Siluetas encapuchadas emergían de las sombras. Una docena, quizás más. Formaban un círculo alrededor del altar, mirándonos sin moverse, sin hablar. La única luz era la parpadeante de la cámara, proyectando sombras deformes en las paredes. El aire estaba denso, cargado de un hedor a sangre vieja y ceniza. «¡Mierda!», susurró Rachel con la voz apenas audible. Uno de los encapuchados dio un paso adelante. Llevaba una túnica negra con símbolos bordados en oro. Cuando habló, su voz sonó como un eco dentro de nuestras cabezas. «Han venido en el momento perfecto». Sara fue la primera en reaccionar. «Lo sentimos, no sabíamos que este lugar estaba ocupado. Nos vamos». El hombre rió suavemente, su risa retumbando en el túnel de una forma que no debería ser posible. «Ya están aquí y deben presenciar lo que viene». Algo se movió detrás del altar. No algo.
Alguien, un cuerpo atado con cuerdas, un hombre joven, su boca sellada con tela, su piel cubierta de marcas grabadas en sangre. Mark tragó saliva, dando un paso atrás. Es una jodida secta. Están por matar a alguien. Intentamos retroceder, pero otros encapuchados bloquearon el camino de salida. Estábamos atrapados. El líder levantó las manos y comenzó a cantar en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Los otros lo siguieron, y el túnel empezó a temblar. Las inscripciones en las paredes parecieron moverse, como si la piedra respirara. La luz de la cámara parpadeó violentamente, distorsionando las figuras a nuestro alrededor. Y entonces, el altar comenzó a arder con llamas negras. El hombre atado en la piedra intentó gritar, pero su boca seguía sellada. Tom sacó su libro antiguo y lo hojeó frenéticamente. «Esto es un ritual de invocación», dijo, con los ojos desorbitados. «Nos están usando como testigos». Sara, desesperada, hizo lo impensable. Corrió hacia el altar, intentando desatar al hombre. No debió hacerlo. Los cánticos se intensificaron y el humo negro que salía del altar se retorció como si tuviera vida propia. Entonces entró en Tom. El impacto lo tiró al suelo. Sus gritos no eran humanos. Su cuerpo se arqueó de forma imposible, como si algo estuviera dentro de él, rompiéndolo desde adentro. Las túnicas de los encapuchados se estremecieron con el viento que surgió de la nada. El líder cayó de rodillas, levantando los brazos en adoración. «El portador de la plaga está aquí». Tom dejó de gritar. Su cuerpo temblaba, su piel se volvía grisácea, sus venas ennegrecidas. Cuando abrió los ojos brillaban con un rojo infernal. Sonrió, pero no era Tom quien sonreía, era Zafariel. Tom, o lo que solía ser Tom, se puso de pie con movimientos torpes, como si estuviera probando su nuevo cuerpo. Los encapuchados se arrodillaron en adoración. «Zafariel, el portador de la plaga, el destructor de la carne», clamó el líder. Pero Tom Zafariel solo rió. Una risa antinatural, gutural, que vibró en el aire como metal oxidado siendo arañado. ¿Creyeron que podían controlarme?, susurró, su voz ahora múltiple, como si varias entidades hablaran al mismo tiempo. Uno de los encapuchados intentó acercarse, pero en un parpadeo, Zafariel le arrancó la cabeza de un solo movimiento. El sonido del cráneo rompiéndose resonó en el túnel. La sangre no cayó al suelo. Flotó, como si la propia oscuridad la absorbiera. Los demás encapuchados entraron en pánico. Intentaron huir. No lo lograron. Zafariel se movía demasiado rápido. Un segundo estaba de pie. El siguiente estaba detrás de otro sectario. Le abrió el torso con una facilidad brutal, dejando que sus órganos cayeran al suelo. Los gritos eran insoportables. El túnel se llenó de caos. Sara, Mark y Rachel intentaban correr, pero los cuerpos de los encapuchados caían por todas partes. Eliab tiró de mi brazo. «Tenemos que salir de aquí». Pero yo estaba paralizado. Miré a Zafariel y él me miró de vuelta. No solo me miró, me vio. «Tú», susurró con aquella voz deformada, «tú eres el testigo». El túnel empezó a derrumbarse. Mark intentó correr, pero Zafariel lo alcanzó. Lo levantó del cuello con una sola mano. Mark pataleó, forcejeó, trató de hablar, pero Zafariel le hundió la otra mano en el pecho y le arrancó el corazón. Sara gritó. Yo grité. El cuerpo de Mark cayó como un saco vacío. Sus ojos seguían abiertos. Sara nos empujó hacia un pasaje lateral. «Corran, carajo», pero Zafariel extendió su brazo y Sara dejó de moverse, quedó suspendida en el aire. Sus venas se oscurecieron al instante. Cuando su cuerpo cayó, ya no tenía rostro,
solo piel lisa donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Rachel sollozaba. Yo quería vomitar. ¡Corran, corran! Eliab nos sacó de nuestro estado de shock. Corrimos. Corrimos mientras el túnel se venía abajo. Detrás de nosotros, Zafariel seguía riendo. Y lo peor fue lo último que dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Esto es solo el principio. Corríamos sin dirección, solo con el instinto primitivo de sobrevivir. Las paredes del túnel se estremecían, se cerraban a nuestro alrededor como si estuvieran vivas. El suelo vibraba con cada paso, y un polvo espeso caía desde el techo, cubriendo nuestras caras de una capa grisácea. Rachel jadeaba, tropezando. Eliab la sostuvo antes de que cayera. «¡No te detengas!», grité, pero ni siquiera yo sabía hacia dónde nos dirigíamos. El sonido de la risa de Zafariel retumbaba en las paredes. No venía de atrás, no venía de adelante, venía de todas partes. Como si el túnel hubiera dejado de ser solo piedra y ahora fuera una extensión de él. Algo invisible nos oprimía el pecho. El aire se volvía cada vez más espeso, cada vez más caliente, cargado de un hedor a ceniza y carne quemada. Rachel empezó a llorar. «No podemos salir», sollozó. «Nos va a atrapar aquí». «¡Calla!», gruñó Eliab, forzándola a seguir adelante. «Aún no hemos perdido». Giramos en un pasillo estrecho y entonces lo vimos. Una sala de piedra antigua con inscripciones talladas en las paredes. Era un círculo de protección, un santuario olvidado en las entrañas de Jerusalén, un altar al centro, cubierto de polvo y huesos. Eliab miró las inscripciones con los ojos desorbitados. «Este lugar», susurró con la voz temblorosa, «aquí lo sellaron una vez, aquí es donde debemos pelear». Yo no quería pelear, yo solo quería salir. Pero la entrada se cerró, la sombra se retorció como un líquido vivo, sellándonos dentro, y Zafariel emergió. Primero, su voz, un susurro. Luego, su forma, un parpadeo entre carne y sombra, entre algo humano y algo imposible. Sus ojos brillaban como fuego hambriento en la penumbra. Su boca se torció en una sonrisa grotesca. «No pueden huir», susurró. «No hay dónde ir». Rachel se desplomó en el suelo. «No podemos ganar», murmuró, con la mirada perdida. Zafariel avanzó lentamente, como si disfrutara del momento. «Luchen o ríndanse, no cambia nada». Eliab no lo pensó dos veces. Corrió hacia un rincón y tomó una de las dagas ceremoniales que estaban esparcidas en el suelo. Mango de hueso, hoja oscura corroída por el tiempo, la sostuvo con ambas manos y me miró. «David», me lanzó otra. Atrapé la daga. Su peso era frío, casi parecía respirar en mi mano. Estas armas fueron creadas para sellarlo. Rachel nos miró con terror. «¿Y si no funciona?». Eliab no respondió, porque no había otra opción. «No lo dejaremos salir de aquí», dije, y la determinación en mi voz me sorprendió incluso a mí. Rachel, temblando, tomó una tercera daga, y entonces Zafariel se lanzó hacia nosotros. Zafariel se movió primero. No corrió, no saltó, simplemente apareció. Su sombra se deslizó por las paredes y en un parpadeo estaba frente a nosotros, su aliento ardiente quemándome la piel. Eliab reaccionó antes que yo. Gritó con furia y clavó la daga en el pecho de la criatura. La hoja oscura se hundió, pero no lo suficiente. Zafariel se rió. Levantó una mano y Eliab salió disparado contra la pared con un estruendo seco. Lo escuché gritar de dolor. Rachel y yo quedamos solos frente a él. Mi mente me decía que corriera, que me rindiera, pero mis piernas no se movieron. Algo dentro de mí se quebró. No iba a morir sin pelear. Con la daga en alto, ataqué. Zafariel levantó un brazo para detenerme, pero Rachel lo distrajo.
Clavó su daga en su costado, girándola con fuerza. El demonio gruñó. Por primera vez, no sonó como una burla, sonó como dolor. Era vulnerable. Grité y apuñalé su pecho con todas mis fuerzas. Esta vez, la daga entró por completo. Un chillido sobrenatural llenó la sala. Zafariel tembló, su cuerpo distorsionándose, como si estuviera perdiendo forma. ¡Sigue!, gritó Eliab, incorporándose con dificultad. «No lo dejes recuperar fuerza». Rachel, con lágrimas en los ojos, clavó su daga una y otra vez. Yo también, golpe tras golpe. Con cada puñalada, su piel se resquebrajaba más. El túnel comenzó a sacudirse. Algo se estaba rompiendo. Zafariel lanzó un último grito y estalló en una nube de ceniza negra. El aire se volvió helado. El silencio cayó sobre nosotros. Rachel sollozaba, su cuerpo cubierto de sangre negra. Eliab se arrastró hasta el altar, respirando con dificultad. Yo me desplomé de rodillas. Estaba hecho. Zafariel estaba sellado. Pero el precio había sido demasiado alto. El túnel quedó en completo silencio. El polvo negro flotaba en el aire, espeso, cargado con el hedor de carne quemada. El lugar donde Zafariel había estado de pie era ahora solo un charco oscuro de ceniza y sangre coagulada. Mis manos aún sostenían la daga. Temblaban. No sabía si era por el esfuerzo o por el horror de lo que acabábamos de hacer. Rachel cayó de rodillas. Se llevó las manos al rostro, los dedos cubiertos de la sustancia negra. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo silencioso. Eliab se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. Tenía sangre en la boca. Habíamos ganado, pero no nos sentíamos como vencedores. ¿Está muerto? La voz de Rachel era apenas un susurro. Eliab no respondió de inmediato. Tosió, escupiendo algo oscuro. Sellado, susurró finalmente. Pero nada de esto termina aquí. Mire a mi alrededor. El túnel estaba en ruinas. Los cuerpos de los encapuchados estaban regados por el suelo en posiciones antinaturales, sus rostros congelados en una mezcla de terror y éxtasis. Los símbolos en las paredes seguían brillando con un resplandor tenue, como brasas apagándose lentamente. El túnel nos estaba dejando salir. El sacrificio se había cumplido. Nos ayudamos mutuamente a ponernos en pie. Rachel apenas podía caminar, sus piernas temblaban. Eliab se apoyaba en mi hombro, su peso era insoportable. Y entonces lo escuché, una última respiración, no mía, no de Rachel, no de Eliab. El eco de la risa de Zafariel se desvaneció en la distancia, pero no desapareció del todo. Me di la vuelta esperando ver su sombra en la oscuridad. No había nada. Pero sabía que seguía ahí. Nos dejó ir, porque había algo peor esperándonos afuera. Caminamos por lo que parecieron horas. El túnel se alargaba y se alargaba, como si no quisiera dejarnos salir del todo. Finalmente, un resquicio de luz. Corrimos hacia ella, ignorando el dolor en nuestros cuerpos. Cuando emergimos, el aire frío de la madrugada nos golpeó como una ola. La ciudad seguía en silencio. Era como si el mundo no tuviera idea de lo que acababa de ocurrir. Nos desplomamos en el suelo de piedra. Rachel sollozaba. Eliab apenas podía mantenerse despierto. Yo solo miraba el cielo, esperando algo, esperando que todo esto fuera una maldita pesadilla. Pero entonces miré mi mano. La daga ceremonial se había vuelto negra, se había fundido con mi piel. No pude gritar. Solo observé cómo las marcas de Zafariel seguían ahí, dentro de mí. No habíamos ganado. Solo habíamos cerrado una puerta, pero no la habíamos destruido, y algún día alguien la abriría otra vez.